Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a mis colegas. Realmente es un gusto estar aquí, primera vez en Zaragoza, me encantó. Bueno, la presentación mía va a ser un poco distinta a la de Scott en cuanto me voy a concentrar particularmente en un único país, básicamente en Chile, quizás haga alguna alusión a lo largo de la presentación a algún otro país de América Latina. A ver, vamos a prender este mejor, estamos cerca. Disculpen, tenía todo pensado para aquel lado. Bueno, básicamente la presentación mía va a rondar sobre 4 temas que creo que podrían ser de interés para ustedes en cuanto a la relación entre parlamentos y democracia en un contexto latinoamericano, un contexto quizás un poco distinto a la región en general. La imagen posiblemente que tengan ustedes de Chile sea bien distinta a la imagen de varios de otros de los países latinoamericanos. En fin, básicamente voy a contar muy brevemente de dónde viene Chile. Voy a describir y contar algunas de las peculiaridades del sistema electoral y democrático chileno contemporáneo, haciendo especial énfasis en el sistema electoral, como ustedes se van a dar cuenta, un sistema bastante original en términos mundiales, podría decir, o por lo pronto dentro del contexto de las democracias contemporáneas. Y después cierto grado de tensión que se da dentro del Parlamento y el funcionamiento de la lógica parlamentaria y legislativa en el Congreso chileno. Pues bien, para ser un poquito breve y quizás recapitulando un poco, yo creo que el estudiar los parlamentos en general en América Latina implica, en cierto sentido, volver a cuestiones fundamentales que estudiamos a lo largo de nuestras carreras, sea derecho, ciencia política, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, el estudiar estas cosas constantemente nos cuestiona y nos empuja a rebalancear, como hablábamos como Manuel y como Scott hablaban previamente, estas tensiones que las tenemos constantemente en la cabeza: presidencialismo versus parlamentarismo, representación proporcional, distritos únicos o muy pequeñitos, política nacional versus la política local, eficiencia versus responsabilidad, gobierno de partido, gobierno de coalición, en fin. América Latina, si tiene algo divertido, es que constantemente tenemos que estar pensando en cosas que muchas veces aquí en Europa las tienen saldadas hace decenas de años. En fin, para hacer una historia larga, muy breve, y señalar una interesante paradoja, creo que es importante señalar que Chile ha sido, posiblemente con Uruguay, los 2 países con más larga tradición democrática en el continente latinoamericano. Pero Chile ha sufrido importantísimos cambios en su arquitectura institucional. Hasta el año 73, Chile tenía un Congreso bicameral, como todos ustedes saben, donde básicamente operaba lo que llamamos en su momento los 3/3. Si había un país en América Latina con un sistema de partidos relativamente parecido a los sistemas de partidos europeos, es Chile. ¿Por qué? Porque los partidos tuvieron una relación con cuestiones de clase muy profundas y los partidos se pueden cortar horizontalmente en cierto sentido, no tanto vertical como demócratas, republicanos, colorados, blancos, liberales, conservadores, sino que en Chile fue entrando por tajadas y tenemos el Partido Socialista, la democracia cristiana de la pequeña burguesía, en fin, los partidos se parecen un poco más a los europeos. El Congreso chileno, hasta que fue clausurado de una forma por demás violenta y terrible, hasta el año 73, estaba compuesto por 2 cámaras, como lo dije, la Cámara de Diputados, 150 diputados electos en distritos medianos, que oscilaban entre 4 y 10 miembros, y un Senado compuesto por 50 miembros en 10 circunscripciones electorales de 5 miembros cada uno, también representación proporcional, listas abiertas, en la cual cada ciudadano elige una persona, marca un nombre. Ahora les voy a explicar un poco más cómo funcionó, y bueno, esto dio el país de los 3/3. La historia de Allende y Pinochet la conocen más que bien ustedes,
Pero sí lo interesante es rescatar, para los intereses de esta presentación, que en el año 80 se aprueba una constitución. Se aprueba, entre comillas, en un plebiscito, a diferencia de lo que pasaba en Uruguay, que los militares estaban perdiendo en un plebiscito por ellos convocado, en noviembre de 1980. En Chile, Pinochet no tuvo ningún tipo de inconveniente en pasar esta constitución. Y ya el 88, por la propia constitución del 80, se tuvo que hacer otro plebiscito a ver si se le permitía a Pinochet seguir adelante otros 8 años más o no, y el famoso plebiscito de la concertación, del no, el gran trampolín hacia la democracia. Bueno, en fin, 1989, elecciones democráticas, ya estamos bastante cerca de ahora, nos vamos a meter a la historia contemporánea, donde gana por primera vez la concertación y el presidente popularmente conocido como Pato Aylwin. 1994, Eduardo Frei, uno de los competidores de ayer. 2000, Ricardo Lagos. 2005, importantes reformas electorales a las cuales me voy a referir ahora un poquito. 2005 entra Michelle Bachelet, primera mujer en la presidencia de la República en Chile. 2009, ayer todavía no sabemos. Voy a contar un poquito. Y la paradoja, me dirán, bueno, la paradoja no es tan complicada, pero sí es una cosa que a mí personalmente me llama la atención. Es que si hay un país que realmente ha cambiado en América Latina, ha tenido una transformación radical en términos sociales, económicos, ha sido Chile. Sin embargo, este desarrollo, esta potencia económica que está despegando, no tiene su correlato en la vida democrática del día a día. Y lo voy a explicar por qué. Antes que eso, déjenme hacer un repaso. ¿De qué estaba hablando cuando hablo del Parlamento chileno hoy en día? El Parlamento chileno sigue estando compuesto por 2 cámaras. Una Cámara de Diputados, 120 miembros electos en 60 distritos binominales. Y un Senado que se renueva cada 4 años de forma completa, y un Senado de 38 senadores de 19 circunscripciones también binominales, pero que se renueva por mitades cada 4 años. La nominación política, es decir, el que una persona logre ser candidato de un partido o de una coalición, eso es un poder casi indiscutiblemente monopolizado por los partidos, que se coordina con otros partidos de su coalición para negociar. Bueno, Juancito y Juanita van en este distrito, no, yo quiero que vayan en el otro, en fin. Voy a llamarles la atención sobre que esta nominación, el tener el sartén por el mango, ha llegado a nominar personas. Nosotros hablábamos el viernes, el jueves de la semana pasada, y le decía a los colegas aquí presentes, de los 120 diputados, nosotros en el instituto ya sabíamos el nombre de 114. Porque da una certeza tan grande para la persona que ya es un incumbent, una persona que ya es legislador, el tema de la reelección y la negociación de los partidos, que en algunos casos hablamos de los candidatos blindados. A ese no lo tira nadie, es imposible. Lo que sí se da, y ahora les voy a explicar por qué, son notables guerras fratricidas entre hermanos de la misma coalición. ¿Por qué? Miren, acá les estoy presentando una típica boleta de votación chilena. Ven que hay 4 grandes coaliciones, hay 7 nombres. Ustedes, ciudadanos o yo, ciudadano, lo único que tengo que hacer, mi voto es hacer una línea vertical con un lapicito, clic, y lo doblo en 20, hay todo un procedimiento de cómo se dobla, etc. Pero ¿cuál es el problema? El problema está acá, en el binominalismo. A ver, Chile en cierto sentido hoy en día podría ser considerado el sistema legislativo menos proporcional imaginable dentro del mundo de la representación proporcional. El menos proporcional posible. Simultáneamente, vamos a ver que los efectos que produce este sistema electoral
tienden a ser tienen un gustito mayoritario, pero bueno, quizás podría ser el menos mayoritario de los sistemas mayoritarios. El Parlamento chileno es fantástico de ser estudiado desde esa perspectiva. Ahora, ¿cuál es la gracia del sistema binominal y por qué fue pensado e inventado? La versión común indica de que, bueno, y yo concuerdo básicamente, en última instancia esto es una válvula de contención impuesta por sectores de derecha durante la transición para asegurarse una representación importante en el Congreso, porque sabían que sociodemográfica y políticamente perdían, no eran una mayoría. Entonces, ¿cuál es la gracia? Si vemos el escenario 1, aquí tenemos que la coalición A obtuvo 65 votos, la coalición B obtuvo 35 votos. Sin embargo, los electos por este sistema raro de representación proporcional es A2 y B1. ¿Por qué? Porque solamente se estipula que una coalición puede obtener los 2 escaños en disputa si es que dobla en votos a la coalición que le sigue, le hace derecha. Entonces, como es virtualmente imposible doblar por una cuestión de 2 tercios, 1 tercio, son muy pocos lugares de Chile donde realmente existe este desequilibrio político, es virtualmente asegurar un candidato de un color y un candidato de otro color, lo que lleva a una suerte de empate constante en la política chilena, en la representación. Y como ya les dije, como entra uno de un color y entra otro color, a ver, las luchas son cuál de cada uno de los colores entra. Entonces a mí me importa mucho más la lucha entre A1 y A2 que B1 y B2 en cualquiera de los escenarios. Ahora, la única forma, y acá estoy llevando los escenarios a un extremo para solamente con fines ilustrativos, no se da 66-1, pero sí se da un fenómeno de que hay un candidato muy fuerte, el famoso candidato blindado que les mencionaba, y el candidatito que se cuelga de atrás esperando que entre los dos sean lo suficientemente fuertes para duplicar a la fuerza que viene atrás, cosa que es muy difícil que pase. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es uno de los tantos problemas que quiero señalar? Que el escenario más común que pasa en Chile no es ni 1 ni 2, sino que es 3. Que Chile no es un sistema bicoalicional propiamente, sino que es multicoalicional, teniendo usualmente 3 o 4 fuerzas políticas claramente identificables que compiten por 2 cupos. Entonces, los votos de la coalición 3 y coalición 4 simplemente no se ven representados en la elección de ese distrito y genera una suerte de problemas de legitimidad, particularmente porque en Chile antes sí tenían. Porque vamos, seamos sinceros, el sistema norteamericano o británico, el first past the post, genera exclusiones brutales también y no hay mayores frustraciones. O sea, hay, evidentemente. Pero el problema es que estos grupos, por ejemplo, el Partido Comunista, que logró entrar por primera vez al Parlamento chileno desde 1989 ayer, consiguieron meter 3 diputados comunistas gracias a un acuerdo electoral que hicieron con la Concertación de Partidos por la Democracia. Hasta ayer la situación era terrible porque gente que tenía una representación parlamentaria no la tuvo más con la reforma esta que tenemos desde el 89. En fin, esto es para ilustrar un poco qué es lo que está pasando, pero ¿dónde sigue la paradoja? Veamos, por un lado también a Chile no solamente se lo muestra como un ejemplo de virtudes de reforma económica y política, sino que también se lo muestra como un país serio, estable. Sí, genial. Si miramos, por ejemplo, la volatilidad electoral, en otras palabras, el cambio neto de caudal electoral que hay entre los partidos, el valor absoluto dividido en 2, que es una medida que nos dice cuanto más grande es ese número, mucho más cambio político hay, cuanto más chiquito, más estabilidad. O sea, en general los politólogos tenemos una cosa que nos gusta el cambio, pero nos gusta la estabilidad también. Vemos que Chile está bastante bien, razonable. Honduras, Nicaragua, Chile, Uruguay, está bárbaro, es razonable. Esto es un ejemplo de estabilidad chilena cuando miramos los números macro.
Si miramos qué pasa a nivel de la fragmentación política, ¿cuántos partidos compiten? ¿Cuántas coaliciones compiten? Acá tengo el número efectivo de partidos medido a nivel de diputados, número efectivo de partidos medido a nivel municipal, elecciones independientes y con sistemas electorales distintos. Vemos que también es muy estable la cosa. Sí, Chile aparenta ser un país maravillosamente estable, genial, fantástico, pero estabilidad chilena. Veamos qué pasa. Participación electoral en Chile desde el año 89 hasta el día de hoy. No importa tanto los numeritos y qué representa cada línea, porque la tendencia es pareja en cada una de las líneas. Esto lamentablemente no tuve tiempo ayer de noche, estaba esperando a que dieran los resultados, pero me dormí, así que lo siento. Pero de cualquier forma va a aumentar un poco porque es elección presidencial y eso genera una mayor efervescencia, pero la tendencia es lo que sorprende. A ver, Chile tiene el sistema de registro electoral más perverso posiblemente del mundo democrático, donde uno tiene la libertad de registrarse en el padrón electoral, pero una vez que uno se registra tiene la obligación, so pena de castigo importante, si no va a votar. Entonces, ¿cuál es el efecto número uno? ¿Qué persona racional de 18, 19, 20 años, inteligente, yo lo veo con mis alumnos, dice, a ver, ¿qué hago? ¿Me registro o no me registro? Si me registro y después no lo puedo, me multan, me castigan. No, ¿qué me voy a registrar? Vamos a ver qué pasa. Estabilidad chilena número 2. Antes de entrar a hablar de participación electoral, acá les estoy hablando de vuelta de volatilidad, pero medida y cortada en distintos niveles de análisis de la realidad chilena. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando hablamos mucho de la volatilidad, usualmente la literatura se centra en este cuadrante, en este acá. ¿Ven? ¿Se ve la puntita del mouse ahí? Sí. Pero si miramos, por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel municipal, que son las elecciones representativas realmente importantes, donde hay distritos mucho más grandes y donde todos los partidos tendrían chance de entrar, vemos que la volatilidad es notablemente más preocupante, llegando a límites de preocupación como más de un 60-70% en algunos municipios. O sea, el 60-70% de la gente está cambiando de opción política de una elección a otra. Eso prende algunas luces. Participación e interés, para darles una idea. Aquí arriba a la izquierda les muestro la participación electoral declarada según tramo de edad, que viene de la mano de lo que les decía previamente del sistema de inscripción electoral. Evidentemente, en la juventud chilena, la gente no le importa. El gobierno chileno ahora tenía un potencial grupo de 2 millones y algo de electores para incorporar en los registros electorales. Hicieron una campaña que costó un dineral y lograron incorporar a 150.000 jóvenes. De 2 millones y algo a 150.000. Eso no. Hay algo que está pasando. Abajo les muestro la ubicación ideológica de los chilenos por tramo de edad, por los mismos tramos de edad. ¿Qué vemos? Que evidentemente, y como la naturaleza manda, los muchachos jóvenes son bastante más liberales que los abuelos y consecuentemente aquellos que votan tienden a ser más conservadores que los que no votan. Y si pensamos que los legisladores son gente racional e muy inteligente, como lo son en su enorme mayoría, no solamente en Chile, sino en todos lados, no van a tratar de satisfacer las demandas de los que no los votan y no tienen por qué responderle nada, sino que justamente van a tratar de satisfacer al votante. ¿Y cuál es el votante? Es un votante más conservador de lo que el público general chileno es, y ahí ya empezamos a ver un poquito de cómo esta imagen paradisíaca, casi que nos muestra algunos colegas chilenos, no es tan así por lo pronto. Otros ejemplos. Porcentaje de identificación con las 2 coaliciones más importantes hasta el año pasado. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la coalición más importante? Ninguna. Esto es otra cosa que llama la atención. Y por último les muestro el porcentaje de los respondientes en la POP 2008 que declaró que es incapaz de ubicarse como izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de un 40%. Ya ven que acá hay un problema en Chile. Hay varios. Hay cosas que son maravillosas, no me malinterpreten, sino que estoy tratando de ser un poco abogado del diablo frente a una realidad que a veces se nos muestra.
muy distinta. Participación e interés. Por ejemplo, existe gente que trabaja para los partidos y candidatos durante las campañas electorales. Bastante amplia la pregunta. ¿Usted ha trabajado, se le ha preguntado a los chilenos, en alguna campaña de algún partido, de algún candidato? Estos son los porcentajes de respuestas de sí. Y acá comparo con el resto de América Latina. ¿Dónde está Chile? Abajo de Guatemala, quizás también otro de los grandes ejemplos. No, nada contra Guatemala, pero sí Guatemala, un país donde la situación es radicalmente distinta a la chilena. Chile es el rico de América Latina, entre comillas, y Guatemala es una de las pobres. O sea, no hay una cuestión socioeconómica, no, acá hay otra cosa. Se le pregunta a los ciudadanos si la democracia puede existir sin partidos políticos. ¿De qué forma, de qué manera acuerda usted con esta frase? 1, fuertemente de desacuerdo. 7, fuertemente de acuerdo. Miren dónde está Chile. Arriba. O sea, la democracia puede existir sin partidos políticos. Ok, es una forma interesante de democracia. Los que nos dedicamos a la ciencia política sabemos que quizás si hay algo que estamos muy de acuerdo es que la democracia necesita partidos, necesita parlamentos, necesita debate, necesita otras cosas. En fin. ¿Por dónde viene ahora la bajada hacia el Parlamento chileno? En junio de este año, Televisión Nacional de Chile, que no sé si se puede ver aquí en España, emitió un informe especial, un programa donde durante 8 meses este canal de televisión estuvo siguiendo a 120 diputados con cámaras ocultas. Siguiéndole adentro del Congreso, afuera del Congreso, cuando manejaban desde Valparaíso a Santiago, viendo que hacían todo cámara oculta, la que se armó. ¿Por qué? Porque, bueno, acá pongo algunas de las cosas que pasaron. Algunos usan celular en sala, cosa que está totalmente prohibido. El celular en el auto. Los carabineros chilenos son taxas. O sea, te liquidan si te agarran manejando con celular y 160 manejando por celular. Todo esto filmado. Miran su Facebook en la sala, siguen las carreras del club hípico por internet, en fin, un montón de cosas que vino a dar otro golpe más a un parlamento que viene muy golpeado. Para darles una idea, en Chile, ayer, la presidenta Bachelet llegó con casi un 80% de aprobación. El Parlamento es con menos de 25% de aprobación. Hay un desbalance notable. Y esto no hizo más porque ciertamente no tenemos una prensa, no es la BBC, Televisión Nacional de Chile, uno la puede querer mucho, pero no es la BBC. Todas estas cosas vienen a golpear un poco más al Parlamento chileno. Para contarles un poquito qué pasó ayer, así cambió un poquito de foco y seguimos con otras cosas, lo que les estaba mencionando. Estas son, por cierto, un detalle interesante que son las primeras elecciones sin Pinochet. Primeras elecciones democráticas en Chile sin Augusto Pinochet. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Aquí abajo están. En el primer circulito vemos la distribución del voto a nivel presidencial, luego Senado y luego diputados, y vemos que por primera vez la derecha está más cercana a un eventual triunfo en la segunda vuelta presidencial a mediados de enero que en otras oportunidades. Personalmente no creo que gane la derecha, pero hay probabilidades. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar acá, al menos públicamente. No. En fin, lo importante es que tenemos un Congreso, vamos a tener un Congreso que una de las características divertidas es que vamos a tener por primera vez 3 diputados comunistas en lo que van en este tiempo, pero luego sigue bastante partido de forma pareja, concertación, alianza, bastante parejitos, y la concertación pierde sus mayorías. O sea, tradicionalmente desde el año 90 hasta el día de hoy, la concertación tuvo un 55% de diputados contra un 45% de la alianza. Eso más o menos lo que ha pasado. Ahora están más 51 contra 49 o una cosa por el estilo. En fin. Les voy a contar uno de los dilemas, porque podemos después seguir en el diálogo entre nosotros, vamos a poder arrancar por otros lados, pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención en un parlamento como el chileno es, en un lugar con distritos tan pequeños, ¿cómo hace un legislador cuya nominación depende de los de arriba? Consecuentemente es razonable ver una disciplina partidaria a rajatabla,
casi virtualmente a rajatabla, porque si se porta mal no lo nominan nunca más, pero que su voto es particularista en cuanto que son distritos virtualmente pequeños. ¿Cómo convive entre estos dos mundos? ¿Cómo logra sobrevivir la tensión grotesca que tiene el legislador entre seguir los lineamientos partidarios y coalicionales de las élites que dominan y eventualmente son dueños de su nominación, y esta gente que en última instancia es la que lo vota? Evidentemente lo van a votar si aquellos lo nominan, pero de cualquier forma hay una tensión muy interesante. Entonces, sabemos lo difícil que es para un legislador, para un diputado, arrojarse crédito sobre una política pública exitosa. Los partidos tienen mucho más capacidad de hacer eso. Ahora, una de las cosas que a mí siempre me interesó es que aquellos que estudiamos legislativos tenemos de forma constante la obsesión de generar políticas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuántos proyectos de ley son aprobados? ¿Qué le pasa al proyecto de ley que entra a la Comisión de Hacienda y etcétera, etcétera, etcétera? Pero no toda la actividad legislativa es generar política, y eso lo sabemos. Hay otras cosas que pasan adentro de un congreso, adentro de un parlamento o asamblea, como sea que se llame en cada uno de los países. Hay veces que, por más que sepan que no van a generar políticas, son oportunidades maravillosas de guiñarle un ojo a sus constituencies, a sus votantes, para generar ese vínculo que va mucho más allá de la política pública. Esto es lo que voy a hablar en particular ahora sobre el Parlamento chileno. Y les voy a contar un cuento, un cuentito, como le digo a mi niño. Érase una vez la historia de... Tenemos un diputado ejemplar, Mr. Lorenzini, Pablo Lorenzini. Un diputado ejemplar en cuanto apoyó en más de 90, un récord legislativo brillante, más de 90% de seguimiento, es un demócrata cristiano, sigue la democracia cristiana, sigue la concertación. Presidente de la Cámara de Diputados en el momento del cuentito, presidente de la Comisión de Hacienda en el momento del cuentito, que estaba justo bajo la presidencia de un presidente ejemplar también, Ricardo Lagos, ese lo conocemos todo con su famoso dedo contra Pinochet allá en el año 88. Pero el cuento no termina acá porque hay otra cosa ejemplar, que es un puente. No es tan ejemplar, porque a veces los puentes en Chile no están del todo bien construidos. Sucede que este puentecito, el puente Loncomilla, era del distrito de Pablo Lorenzini. Hubo varios incidentes, no es que se cayeron todos los puentes de Chile, pero hubo varios incidentes con el Ministerio de Obras Públicas en Chile, y Mr. Lorenzini, cuando llegó el momento de que la oposición pedía la censura y que la interpelación ministerial, creación de comisiones de investigación, Lorenzini religiosamente levantaba la mano con el oficialismo, con la democracia cristiana, con la concertación, y se negaba constantemente. O sea, un soldado más leal que él no había. Sin embargo, en un momento, en una instancia en el Parlamento, que ahora les voy a contar, pide a rajatabla la renuncia del ministro, que es una vergüenza que Chile tuviese un ministro de Transporte, de Obras Públicas como este individuo, que se vaya, que no puede hacer política, pero descalificativos groseros. Tanto así que en la próxima reunión del gobierno, una escuela militar en Santiago de Chile, una cosa muy protocolar, estaban todos los legisladores, presidentes de las comisiones paraditos, Ricardo Lagos entra, saluda a uno, saluda a otro, Lorenzini, filmado por televisión, era evidente que le estaba cortando el rostro de una forma muy evidente, ni siquiera lo saludó, le quitó el saludo, lo esquivó y llegó a situaciones de titulares de diarios. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero contar esto? Porque existe esta institución pequeña en el Parlamento chileno que se llama Hora de Incidentes, donde se le permite a los diputados salir, esquivar la lógica partidista y coalicional y empezar a hacerle los guiños que quieran a sus constituents. ¿Por qué es interesante? Porque no hay necesidad de coordinarse entre los partidos. Y es el momento, en casi todos los congresos, asambleas y parlamentos existe alguna instancia así. Más institucionalizada, menos institucionalizada, más formal, menos formal. Pero en el caso chileno no ha sido estudiado esto. Acá no se vota nada, sino que Lorenzini pedía la renuncia del ministro, y no es que hay una solidaridad del
el cuerpo de legisladores, sino a lo que más puede llegar es pedir un oficio, un procedimiento, en fin. Y no importa qué pasa después, porque no se vota, no, virtualmente es, pero sí es una instancia donde le dice a la gente que tiene que transitar por el puente Locomilla, miren lo que estoy haciendo, estoy pidiendo la cabeza del ministro ahora, ¿ven cómo yo trabajo para ustedes? Entonces, no vota contra el partido, no vota contra la coalición, le está haciendo un guiño a su gente, es genial. Ahora, ¿qué pasa con esto? Acá vemos el número de intervenciones en esta institución, que se llama hora de incidentes, que usualmente es a posterior de la sesión general. Por legislatura, estoy estudiando la legislatura 2002-2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿se acuerdan que son las legislaturas de 4 años? Y veo el número de intervenciones, el porcentaje de escaños, veo cuánto tiene el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Miro las intervenciones y que llego, wow, hay una correlación interesantísima entre la cantidad de veces que intervienen en esta institución hora de incidentes y el tamaño del cuerpo del partido político y coalición que están representando. Para hacer una historia aburrida, un poco más rápida, bueno, acá creemos, esta parte del trabajo la estoy haciendo con un estudiante de doctorado mío, Sergio Toro, brillante. Creemos con Sergio de que el perfil de los diputados nos va a decir mucho del uso de esta instancia de hora de incidentes en sala. Por ejemplo, creemos que aquellos diputados que vienen de zonas extremas del país, sea allá cerca de la Antártida o en el desierto en el norte, van a tender a usar cosas mucho más localistas, van a pedir esta demanda, no, que acá lejos de Santiago, el país centralista, bueno, está el fetiche del centralismo en Chile es muy importante. En fin, creemos que ciertas características de los legisladores afectan notablemente esto y bueno, efectivamente vamos a encontrar eso, que por ejemplo, los vínculos que hay entre los partidos y los electores demuestran el uso y explican el uso de esta instancia. No los voy a aburrir con las estrellitas y los modelos de regresión, pero básicamente acá lo que vemos es que el pertenecer a una región extrema del país es estadísticamente importante para predecir cuánto se va a usar, así como el pertenecer a la región metropolitana de Santiago es lo opuesto. Acá nuestro objeto de estudio son temas locales. Entonces, la gente de Santiago, los temas locales realmente les son bastante marginales, cuando una persona que viene de Chiloé o de la Antártida efectivamente es mucho más crucial que el santiaguino. Y vemos también, de forma muy interesante, cómo es la diferencia que hay entre el uso que hacen los partidos políticos de esta instancia. Acá vemos que la alianza, la coalición de derecha, en el modelo número 2 abajo, acá, la usa de forma bastante más significativa. Y dentro de la alianza, cuando la rompemos y la desglosamos por partidos, es la Unión Demócrata Independiente, el partido más de derecha, que tiene sectores bastante fundamentalistas católicos, podría decir, con una bajada más corporativa, el partido más grande de Chile. Ellos lo usan mucho más porque es un caso de un partido, quizás uno de los partidos más exitosos que ha habido en América Latina, en cuanto a desdoblarse y saber usar aparatos distintos para distintos clientes. Es decir, por ejemplo, este partido UDI, en los sectores ricos de Santiago, habla de no a la pastilla del día después, no al aborto bajo ninguna circunstancia, en fin, toda esa postura que algunos, la conocemos. Pero cuando va a los sectores más populares, no les habla, obviamente no les dice nada de esto. Simplemente acá usa prácticas más tradicionales aún en América Latina, como te regalan el kilo de arroz, la yerba mate, la leche, te dan las chapas para el techo de tu casa, etcétera, etcétera. Es un partido que ha mostrado quizás una de las plasticidades más flexibles, diría yo, en América Latina, de desdoblarse y ser capaz de interpelar y dialogar con el tipo distinto de gente, y no en vano es el partido más grande de Chile. Bueno, lo mismo pasa con otros partidos en cuanto a los temas que atacan en esta hora de incidentes. En fin, no los quiero aburrir con esto, pero simplemente acá
se ve que, por ejemplo, hay ciertos temas que caen mucho más a la izquierda, otros a la derecha, tal cual lo esperábamos. A nosotros nos parece interesante porque es el primer estudio que se hace sobre esta instancia tan particular del Parlamento chileno. Ahora, para englobar y hacer una suerte de reflexión, así dejamos un poco más de tiempo. En Chile sí, efectivamente, existe una imagen de estabilidad, pero con una fuerte desconexión del vínculo que hay entre los legisladores y los legislados. Sí, somos rehenes de este negocio de la democracia en cierto sentido y se va a votar, pero ya vieron cómo viene la participación electoral. La desafección es grotesca en términos de la juventud, inclusive en sectores como mis alumnos, que supuestamente son la crema de Chile, en la Católica, y asusta cómo los chicos que vienen de los mejores colegios de Santiago tampoco están interesados en este asunto. El binominalismo como sistema electoral tensiona y extrema la lucha intracoalicional en lugar de la intercoalicional. De hecho, han habido amenazas de muerte entre correligionarios, ahora, la semana pasada, que terminó en los tribunales. Pero no era entre el Partido Comunista y la UDI, no, era entre Renovación Nacional y la UDI. Por ejemplo, ¿no? en la región de Valparaíso. La negociación es cerrada, no hay injerencia alguna del ciudadano en la nominación de los legisladores, o de los potenciales candidatos, mejor dicho. No hay injerencia bajo ningún tipo. Entonces, acá es donde el pobre legislador se ve acorralado entre la necesidad de mantenerse leal a los partidos, cualquiera sean estos, y tratar de guiñarle el ojo y mostrar a su gente que está trabajando a favor de ellos y de sus intereses. En fin, indiscutiblemente Chile tiene una imagen de país pujante, lo es en gran sentido, de un país que ha sufrido cambios muy positivos, se ha liberalizado, se ha desprovincializado en cierto sentido, se ha integrado a la economía mundial, pero donde hay muchas áreas de vital importancia, como es el funcionamiento democrático, como es el funcionamiento y la relación que hay entre representantes y representados, que muestra en algunas instancias símbolos de oxidación, en otros lados cosas que no realmente encajan como deberían. En fin, yo dejo por acá y luego seguimos. Muchísimas gracias.